Ahí lo puse en vivo recién. Estás en vivo, dice. Ok. Vamos a esperar unos minutos. Siempre le pregunto, todavía no sabemos cómo darnos cuenta que tenemos gente o no tenemos, si tenemos gente. Estamos en eso, estamos en eso. Parece que cuando tenemos... ¿Sabes que todavía no me parece? se supone que hay un desfase. Bueno, toda esta parte la deberíamos sacar al momento de subirla. Sí. Estoy aquí a un minuto, no sé si... Ya, a mí me apareció, ya estamos ya. Ya. Bueno, vamos a comenzar. Para los que nos estén escuchando, todavía tenemos problemas todavía no conocemos muy bien la herramienta de LinkedIn Live. Para nosotros también, como habíamos dicho en el capítulo anterior, es una nueva experiencia de hacer podcast y estamos aquí aprendiendo con Miguel Ángel. Bueno, saludarlos a todos los que estén viendo, ya sea en vivo o si esto, porque esto va a quedar grabado, lo vamos a transmitir por los distintos canales, incluyendo obviamente LinkedIn. Así que eso, pues saludarlos en nombre mío y Miguel Ángel, saludar también. Te Sí. saludo. Hablamos ya, pero te Hola saludo. Robinson, ¿qué tal? ¿Qué tal, Robinson? Contento porque estamos con el segundo capítulo de este proyecto bonito, que le estoy agarrando mucho, mucho cariño. Contento sobre todo porque vamos viendo la recepción, ¿cierto? Los comentarios, las consultas, la inquietud, hemos tenido muy buen feedback hasta ahora. Así que estamos bien. Yo personalmente estoy muy motivado por hacer esto. Listo para empezar. Excelente. Bueno, como habíamos comentado en el primer podcast, la idea de hacer estos ejercicios como de conversar sobre convivencia, el punto de vista es la gestión de convivencia, porque la convivencia se puede abarcar, como habíamos dicho en la anterior, de distintos puntos de vista, ¿ya? Eso es importante porque da para discutir mucho las temáticas de convivencia, desde el punto de vista valórico, filosófico, de la normativa. Entonces, este segundo podcast, el tema que nos une o el tema que nos convoca, es un poco tiene que ver qué pasa cuando un estudiante es enviado a inspectoría o a convivencia, ¿ya? ¿Cómo ocurre ese proceso dentro de los colegios? Una cosa importante de esto, que también cada vez que hablemos de convivencia es probable que hablemos mucho también de inspectoría, ¿ya? Porque ahí hay harto que van unidos. Inspectoría con convivencia deberían trabajar de manera muy, muy coordinada.
Y cuando digo inspectoría no me refiero solo al inspector general, ¿eh? Me refiero al equipo de inspectoría, ¿ya? Los inspectores de patio, las personas que trabajan en la lógica con inspectoría, incluso hasta si es que el inspector pudiera tener un secretario, una secretaria, porque hay colegios que los inspectores tienen una secretaría, ¿ya? También, ¿cómo se coordina todo eso? ¿Cómo se coordina en la parte en que, porque el alumno normalmente cuando es sacado de la sala de clase, llega o a convivencia o a inspectoría. Esos son como los dos puntos que normalmente ocurren en una escuela. Ya a veces termina también en el orientador, pero eso ya sería como una tercera línea. Pero normalmente en escuelas grandes, o es convivencia o es inspectoría. A veces en escuelas más chicas termina en la biblioteca, el estudiante en cualquier otro lado, pero inspectoría o convivencia es donde llega el estudiante que es sacado de la sala por algún problema. Ahora, ¿cuál es el foco de esta conversación? Está en el punto de vista de, porque el sacar a un estudiante de la sala de clase, uno podría tener una conversación de tipo del derecho, ¿no es cierto? Del derecho de la educación, porque sacar estudiantes de la sala de clase iría en contra de su derecho a ser educado. Entonces, podemos tener una conversación de eso, pero no es el foco de este podcast. El otro foco también que se habla cuando un estudiante es sacado a clase es el cuestionamiento a las estrategias del docente. ¿Ya? A veces ahí hay un foco en decir, ya, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hizo el docente dentro de la sala de clase? No solo en las estrategias pedagógicas, sino también en su manejo en el clima de aula. Cómo este docente maneja el clima y cómo a la vez también sus estrategias son motivantes para que un estudiante quiera participar. Siempre pensando que el estudiante que es sacado de la sala de clase es porque no está trabajando, está molestando a los compañeros, está interrumpiendo normalmente la clase. Entonces, la tendencia ahí el docente es sacarlo de la sala de clase, ¿ya? No estoy hablando cuando un caso de desregulación emocional, cuando un estudiante, por un tema de algún diagnóstico, tenga una desregulación. Esa es otra cosa, ¿ya? Porque eso está tratado hoy día desde el punto de vista de los protocolos de desregulación, ¿ya? Pero esto es distinto. Esto es cuando un estudiante, por decisión propia, no quiere trabajar o no desea o no quiere participar de la clase y además interrumpe la clase, la molesta, no hace que fluya la clase a tal nivel que el docente, después de reiterar probablemente llamados de atención, después de haberle puesto una anotación, quizá lo saca de la sala de clase. ¿Ya? Entonces, los dos puntos de vista esos dos puntos de vista, desde la estrategia pedagógica y el clima, el manejo del clima, tampoco es el foco que quiero tener en este podcast, porque si bien en concreto podemos cuestionar cuando un alumno es sacado de la sala de clase, ¿no es cierto? Pero es un hecho que hoy día ocurre, independiente de que lo podamos cuestionar o no cuestionar, las herramientas del docente, desde la normativa del derecho, hoy día ocurre, un hecho concreto pasa en la escuela. Los alumnos llegan, los que hemos trabajado en convivencia escolar y en inspectoría, el alumno llega, ¿no es cierto? Lo envían. Entonces, es como un clásico entre la paradoja entre el inspector, convivencia y el docente de aula, donde el docente siente que convivencia o inspectoría no ayuda, y inspectoría y convivencia siente que el profesor manda al alumno por cualquier cosa a la convivencia o a la inspectoría. Yo, para dar contexto y para darle el pase a Miguel, voy a contar una breve historia que es como muy típica, que me ha pasado más de alguna vez a mí, no con los mismos finales, no con este mismo final, pero sí con este final lo he tenido. ¿Ya? Esta historia a nosotros nos pasó en el colegio donde yo trabajaba en ese momento, pero la he escuchado en distintas versiones, pero es como lo mismo. No sé, una profesora de segundo medio, la escuela donde yo trabajaba, por un alumno que no quería trabajar, lo saca de la sala de clase. Probablemente también harta de decirle que trabajara, que no dejara de molestar, de varios llamados de atención, lo saca afuera de la sala de clase. Ese estudiante sale de la sala de clase, va a inspectoría, pero en inspectoría no había nadie, ¿ya? Porque esto ocurrió en la tarde. Normalmente en las tardes, y me ha pasado más en algunos colegios de los que he trabajado, hay una cierta baja de inspectores, porque hay un tema de coordinación del almuerzo, entre las dos, porque se prioriza que el inspector o que los equipos estén muy fuertes entre la 1 y las 2, que es donde almuerza todo el colegio, donde almuerzan los niños, ahí salen todos, ¿no es cierto? Y luego de eso viene el almuerzo de los inspectores, entonces hay una baja, si bien hay inspectores, hay menos, en ese ratito, probablemente en el último bloque de la tarde que se le llama, que es un bloque complejo en los colegios. Entonces este estudiante salió, no había nadie en inspectoría, y el estudiante decidió él irse al baño, obviamente a esconderse, porque
el baño es un muy buen lugar para que no te vean, ¿ya? Entonces el estudiante decide esconderse, y no solo eso, sino que él, por estos WhatsApp, porque por el tema del celular, se le solicita a dos amigos, porque él tenía amigos de otros cursos, ¿ya? Entonces le escribe por WhatsApp, y estos niños de otros cursos, que son amigos de él, piden permiso para ir al baño, logran obtener permiso y llegan y se juntan en el baño, ¿ya? Entonces, esta situación ocurre que en paralelo, a la vez, había un estudiante de sexto básico que tenía un diagnóstico de TEA, solicitó permiso para ir al baño. Pero este estudiante tenía, por un tema de personal y ya en unas reuniones con la mamá, el colegio tenía un acuerdo de darle permiso a este niño sí o sí para ir al baño, porque tenía, aparte, él tenía una dificultad por el tema del baño. Entonces había que darle permiso para ir al baño. Claro, fue al baño, se encontró con estos 3 estudiantes de media, el niño este que había sido sacado más los amigos. Bueno, la cosa es que esa historia termina muy mal porque el estudiante termina mojado, el de sexto básico, por estos estudiantes, y lo grabaron. Todo esto grabado. Entonces, imagínate, ¿qué pasó? Llegó la apoderada del estudiante de sexto y la primera pregunta que nos hizo es por qué habían estudiantes de segundo y tercero medio en el baño de otros cursos, qué estaban haciendo ahí, por qué estuvieron ahí, por qué se encontraron con su hijo. Y esto no fue un rato corto, fue un rato más o menos extenso, entre que él entrara al baño, lo molestaran, lo terminaran mojando, no fue un rato corto, ¿ya? Entonces, fue muy difícil para nosotros ese caso, esa situación. No voy a abordar más allá de lo profundo de cómo la fuimos trabajando, pero el fondo es abrir la conversación a eso, a ese punto, de decir cómo un contexto que tiene que ver con la gestión, de cómo vamos coordinando, cómo nos coordinamos como equipo de inspectoría y de convivencia, cuando simplemente un estudiante que salió de la sala de clases porque no quería trabajar, terminamos aplicando un protocolo de maltrato. Miguel Ángel, no sé cómo... Bueno, creo que es temazo, porque, bueno, aquí la historia que nos pone en realidad como que tiene hartos elementos de problema de gestión, como que se puede hacer mucho análisis con esta historia que tú nos comentas. Creo que es súper común, y a veces no son casos tan críticos como el que tú me comentas, ¿cierto? Que implica protocolos fuertes, indagaciones, todo lo que son las medidas disciplinarias y todo lo que es dar la cara ante el apoderado, que en el fondo uno tiene que responder por la institución, y eso es mucho de la pega que hacemos como encargados, que tenemos que responder por la falla estructural, puede ser, como llamado del colegio en términos de gestión, de organización, coordinación, etc. Pero es lo que hacemos todos los días. Sí, por ejemplo, hay casos que son más cotidianos, quizás no tan fuertes como decía yo, que es típico que un profesor que se ve un poquito que se queda sin herramienta o que el caso amerita poder pedir la intervención de un tercero y dicen ya, te vas a inspectoría, no puedes seguir en la sala, puede haber sido incurrido una falta de respeto, ¿cierto? O que hubo una falta de consideración para manejarlo en la sala como, y verlo formativamente, sino que requiere la intervención de inspectoría o de alguien más. Pasa mucho. Pero lo que no pasa, obviamente, porque los colegios no cuentan con este personal, es quizás que haya siempre un asistente de inspectoría que esté disponible ahí para atender el caso y llevarlo a inspectoría. Eso no ocurre siempre, porque los asistentes de inspectoría suelen ser pocos, ¿cierto? Se ubican estratégicamente. Entonces no Sí, siempre están disponibles. Hay Y inspectores muchas veces a cargo varios cursos. varios cursos, un pasillo completo, ¿cierto? Puede estar atendiendo, cubriendo a un colega. ¿Y qué pasa, como cuenta la historia, cuando la mitad del equipo está en almuerzo, la otra mitad tiene que cubrir? Hay menos ojos disponibles para atender los casos. Y en ese aspecto ocurre que el profesor tiene que resolver, ¿cierto? Manda al estudiante fuera de la sala y le dice, te vas a inspectoría. Y el estudiante puede llegar o puede que no llegue. Puede que se quede por ahí. Me pasa a mí, estudiantes que los veo escondidos debajo de las mesas de ping-pong, detrás de la jardinera, y yo digo, a este lo mandaron fuera de la sala, lo mandaron a inspectoría, y no llegó a inspectoría y no se devolvió a la sala. Y están ahí buscando una forma de no entrar a la sala. Es súper común. O lo que conversábamos, que llega un estudiante y le pregunta, ¿por qué te mandaron a inspectoría o a la oficina de convivencia escolar? Y me dicen, no sé, la profe me dijo que viniera. ¿Qué hiciste? No sé, conversé. Bajándole siempre el perfil, porque obviamente son astutos. No quieren decir por qué llegan, no quieren decir su falta, obviamente, porque no quieren enfrentar la consecuencia.
Pero este es como el cotidiano, el cotidiano. Ahora, podemos ver qué estrategias se pueden implementar, ¿cierto? Para poder abordar este tema e ir dando solución a cada uno de estos aspectos ya más operativos. Pero ¿qué hay detrás, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos plantear hoy día? ¿Qué hay detrás de este asunto donde no hay comunicación entre los organismos, entre los distintos equipos? Quiero decir, muchas veces esta falta de comunicación trae consecuencias de peso que pueden ser graves. Una descoordinación puede ser muy grave, puede desencadenar en una denuncia, en un aspecto vulnerador del que el colegio se tiene que hacer cargo, o un mal rato sin mayor consecuencia, pero un mal rato donde uno tiene que poner la cara con un apoderado. Ahora, cuando falta la articulación, que es el punto clave donde queremos abordarlo, cuando falta la articulación entre los distintos equipos de trabajo, el equipo docente con el equipo de convivencia e inspectoría, nosotros nos vemos enfrentados a riesgos que son bien altos y todos salimos perjudicados con este tipo de riesgos. En eso vamos a entrar hoy día a la conversación. Sí, totalmente. Dentro de eso que tú estás nombrando ahora al final, el tema de la coordinación, es súper importante aquí el recurso humano de los inspectores de patio. El inspector de patio que pertenece como al grupo de los asistentes de la educación, es importante validar y su rol en la convivencia. No solo también los asistentes de la educación que tienen otros roles, los tíos que trabajan, no sé, pues en el tema de ordenando la escuela, limpiando el colegio, ellos también ven, pues ellos ven que hay estudiantes que se esconden, ellos también presencian, son observadores, yo les llamo como algunos casos son como observadores silenciosos. No sé. Entonces, cuando tú logras una coordinación, como estabas diciendo, Miguel, lográis tener esa comunicación con el tío que está ahí, porque normalmente les dicen tío, ¿no es cierto? Entonces, o el que está fuera del baño, el que está limpiando el baño, él ve cosas, ve que pasan niños, van o están mucho rato en el baño. Entonces, cuando ese tío o esa tía sabe a quién tiene que contar y lo que tiene que contar y por qué tiene que contarlo, porque es importante decir eso que está pasando, también ayuda mucho a la coordinación y a la colaboración, porque la convivencia tiene esta cosa de la colaboración. Cuando todos saben el rol, más profunda un poco que incluso que la coordinación, porque cuando todos sabemos que debemos colaborar con la convivencia, esto surge casi de manera natural. ¿No es cierto? El tío te ayuda, porque sabe que tú eres el encargado, sabe que tú ves esos temas. Hay también una cosa importante en cuanto a estas reuniones que uno puede hacer con los asistentes de la educación, acercarlos a la convivencia. Tiene un poco también que ver con lo que habíamos hablado en el podcast anterior, de la cultura de la convivencia. Así se hace cultura, ¿no es cierto? Del andamiaje, ¿te acuerdas que hablamos de todo eso? Esta estructura que es sostenido por la cultura, de la importancia de yo tengo que colaborar en la convivencia. Eso es tremendamente importante. Otra cosa también que también queda como un poquito al final de esta historia un poco, en caso de los estudiantes, porque normalmente los estudiantes que son sacados o que salen de la sala de clases, como ese que nombraste tú, ese que está, ¿no es cierto?, debajo de la mesa de ping-pong, escondido, no es primera vez que ese estudiante hace eso. No. Es probablemente que sean estudiantes frecuentes en esa conducta. Entonces, también ahí hay una cosa preventiva. ¿Ya? A veces convivencia puede hincar más el diente un poquito en el tema de la prevención en cuanto a ese tipo de estudiantes, porque como que uno ya sabe, hay un porcentaje de estudiantes que uno sabe que incluso son conductas que arrastran de años anteriores. ¿Ya? Esa cosa de salir siempre de la sala de clase, de estar afuera de la sala de clase, no es todo el colegio, es un grupo el que hace eso, y pueden ser 2 o 3 por curso, y son normalmente estudiantes, incluso a veces pasa que son este estudiante que está debajo de la mesa de ping-pong, o estos estudiantes que se encerraron en el baño, probablemente también han estado involucrados en otros conflictos, en otras situaciones. Entonces son estudiantes que pertenecen o han tenido un seguimiento por convivencia, o han tenido un acompañamiento, por decirlo un nombre, a través de inspectoría o de convivencia, por tiempo. Entonces,
Es bueno eso también, esa información que los tíos y los inspectores, bueno, los inspectores lo saben muy bien, pero los tíos, conversarlo con ellos porque sepan que esos estudiantes, ojo con ese estudiante, que mire que si está ahí, avisar, por X motivo, no es necesario profundizar más con el tío, darle detalle a lo mejor de la historia de la vida del niño, sino decirle que a mí es un alumno que nos preocupa, un estudiante que me interesa a mí como convivencia, está acompañando, le estamos haciendo seguimiento, estamos conversando con su familia, entonces es importante saber qué pasa con él. Mira, yo creo que es súper relevante lo que tú dices, porque de hecho tú escribiste sobre esto hace poco, Sí, po. que el asistente de educación, no necesariamente hablamos del asistente de aula, ¿cierto? O el inspector de patio, personal de aseo, ¿cierto? El personal de mantenimiento. Gente que Exacto. circula todos los días. Nosotros no debiésemos por qué descartarlos de la estrategia de este andamiaje cuando tratamos de conectar la comunicación entre los distintos equipos, porque nosotros no sabemos si esta persona, ¿cierto? Este tío de mantención o de aseo puede tener un vínculo con el estudiante. Muchas veces, También. muchos de ellos, me toca verlo en todos los lugares donde he trabajado, personal de aseo que con mucho cariño saluda a distintos niños que lo han visto crecer. Hay muchos estudiantes de trayectoria con personal antiguo, entonces se da mucho que hay un vínculo ahí. Entonces, a veces pasa, sobre todo cuando uno recién llega a una institución, que el personal de aseo conoce más al estudiante, más que muchos profesores. ¿Por qué? Porque hay un vínculo, ¿cierto? Más allá del intercambio en el aula, sino que desde el momento en que el niño estaba llorando y el personal de aseo se acercó y le dijo, ¿qué pasa? Y le regala una fruta, le regala, no sé, una barrita de cereal, ya se forma un lazo con ese niño. Entonces ese niño eventualmente se abre, conversa. eh, por ejemplo, un asistente de inspectoría que va y le lleva un material atrasado, que le lleva el apoderado a la portería. Entonces se van formando vínculos que hay que tenerlo en alta estima, ese recurso. Cuando estamos en convivencia escolar tenemos que tratar de sacarle provecho a la mayor cantidad de los recursos que están disponibles. Muchas veces nos pasa que nos faltan recursos humanos, ¿cierto?, para abordar toda la necesidad, pero también hay que ser estratégico en sacarle el jugo, ¿cierto?, como exprimir el limón al máximo hasta la última gota del recurso humano, por ejemplo, el personal de aseo. Ellos, como escribiste alguna vez, son como estos ojos, ¿cierto?, y las manos de extensión de convivencia escolar. Muchas veces Exacto. pasa eso que donde uno está en la sala, uno está en el aula, pero ellos están en el patio y ellos están en todos los recreos. Incluso circulan por el patio cuando no están cuando los chicos no están en recreo. Entonces, creo que no hay que subestimarlo, al contrario, hay que tener una alta estima e incluirlo, para no seguir redundando, incluirlo en la estrategia de andamiaje, de coordinación. Entonces, de hecho, quiero reforzar mi premisa con una historia. Me pasó que en la época, justo a la vuelta en la presencialidad, había mucho problema de salud mental. Me pasó que había una niña que lamentablemente se cortó, tuvo una autolesión en el colegio, en el baño, y se fue a esconder para hacerlo, porque lo hizo obviamente en esta dinámica como de buscar alivio a su tensión emocional, una autolesión. Y quien la descubrió, en el fondo, quien dio la alerta inmediata fue el personal de aseo, que la tenía más o menos ubicada. Entonces, eso es súper valioso porque yo estaba en la oficina atendiendo otros casos emergentes, pero ella fue, esa persona, esa tía de aseo, fue como los ojos que vieron este evento y que nos permitieron actuar a tiempo. Y ahí la consecuente activación del protocolo, ¿cierto? La ida al hospital, etc. Son historias cotidianas, po. Historias cotidianas que se logran gracias a la labor del asistente de inspectoría, ¿cierto? Personal de aseo, todos valiosos, todos valiosos. Yo creo que la historia y el relato que tú nos comentas va por ahí también, de cuánto, si es que estamos bien articulados, somos más tratando de, en pos de lograr apagar incendios, atajar los emergentes y prevenir. Ahora, y esto es lo importante, ¿qué pasa, Robinson, cuando no hay esa articulación? Y aquí es donde está un principal dolor. ¿Qué pasa cuando no hay una coordinación entre la acción del docente en el aula, el asistente de inspectoría o el inspector general, a veces que puede estar en disonancia con convivencia escolar? A veces uno va por un lado y el inspector puede ser porque tenga otra perspectiva, porque le falta herramienta, le falta actualización, hace otra cosa y mete la pata. O sea, esto pasa, es cotidiano. Sí. Me imagino que ahí quizás tiene hartas historias de eso, algo que nos pueda... Sí, me gustaría también dar más el énfasis que hablaste tú del asistente de la educación. Yo, hay ahí que anda dando vuelta un poco, quedó dando vuelta para mí,
si bien estoy de acuerdo totalmente con lo que tú dijiste, pero hay una cosita que da vuelta un poco porque las reuniones, me refiero a cuando uno se junta con los, o sea, vamos a hacer que si como coordinador de convivencia, ¿cuál es la lógica de juntarte con los asistentes de la educación? ¿Ya? Más allá de que se conviertan en unos aliados, de que puedan contar cosas, es muy importante remarcar que tú tienes que darle un piso a los asistentes de la educación. ¿Ya? Porque si bien hoy día hay una lógica educativa o de lo que pasa en la escuela con el tema de la autoridad, ¿ya? De sentirte como que eres autoridad frente a un niño o frente a un apoderado. Los docentes hoy día están siendo muy cuestionados en cuanto a eso. Algunos docentes sienten que no son autoridad, ¿ya? Se sienten desautorizados frente a niños, estudiantes y familias. Los asistentes de la educación, que son como históricamente no han sido tan reconocidos, yo diría que muy poco, ahora último están siendo más reconocidos, ellos se sienten con menos autoridad que un profesor, incluso. ¿Ya? O sea, imagínate, entonces, incluirlos en la convivencia, cuando tú los incluyes en estas reuniones, porque te juntas con ellos a hablar de qué. Eso es importante que el coordinador de convivencia escolar o el equipo de convivencia, cuando se junten con los asistentes de la educación, tiene que tener preparada esa reunión. ¿Ya? No llegar así como sentémonos a conversar o hablemos de los problemas de los niños, sino es que qué es lo que les va a decir, pero también es importante decirles cuál es el rol exacto de ellos, qué es lo que espera convivencia de ellos, ¿ya? Y el pie que les va a dar, porque lo que pasa es que muchos asistentes de la educación no hablan o no dicen cosas porque les da miedo de sentirse cuestionados, ¿ya? Tienen un miedo a decir, después van a decir que yo dije y me voy a meter en un problema con esta niña y con esta familia. Van a decir que yo dije. Entonces, ahí es súper importante en cómo se coordina eso, cómo se les explica y cómo se integra a convivencia escolar los asistentes de la educación, cómo se les da el piso. Y esa conversación tiene que ser previa con el equipo directivo, ¿no es cierto? El equipo de convivencia escolar, antes de hablar con los asistentes de la educación, ¿ya? Para no exponerlos, porque no son ellos los que deberían exponerse en primera línea frente a un caso de convivencia escolar, son el encargado de convivencia, el equipo de convivencia, el equipo directivo, ¿ya? A lo más los docentes entre medio. Pero el asistente de la educación, si bien tiene un rol importante, pero no es en la primera línea en cuanto a la resolución del caso. ¿Tú dices exponerse frente, por ejemplo, a una entrevista con un apoderado, por ejemplo, dices tú? No, o que el mismo encargado de convivencia en un relato le diga al apoderado que se lo dijo tal persona. Hay que ser cuidadoso con eso, porque podría pasar. Yo he visto situaciones que se han cometido errores en una reunión con un apoderado y se dijo, no, el tío del tanto vio que... ¿Te fijas? Entonces es complicado exponer de repente en un caso a un encargado, a un asistente de la educación. Entonces hay que ser súper cuidadosos con la información que ellos entregan, ver cómo la escuela toma esta para que ellos se sientan seguros de poder contar, porque si tú cometes un error desde el punto de vista de la coordinación y expones a un asistente de la educación, ellos no van a hablar más. Comprendo. Ellos no van a hablar más porque ellos si el profesor se siente sin piso, imagínate un asistente de la educación. Habría que ver ahí quizás por qué ese grupo se siente como deslegitimado o quizás que no tiene un respaldo suficiente. Puede ser. Es histórico esto, de los que trabajamos en educación. Yo llevo más de 25 años en educación y siempre, de hecho, incluso hace muy poquito ellos, por tema de sus agrupaciones a nivel nacional, lograron obtener el tema de las vacaciones de 2 meses, porque ellos no tenían estas vacaciones como las de los profesores. Ellos tenían que seguir yendo a trabajar a la escuela en vacaciones de invierno y de verano. Sí, comprendo. Entonces, ahora ellos siempre No, disculpa, adelante. Siempre se han sentido como en dispar con el docente, por decirlo de alguna manera, y a veces, bueno, hay escuelas que lo hacen muy bien, hay escuelas que integran mucho, por ejemplo, el día del profesor, porque está el día del profesor y el día del asistente. Es interesante cuando la escuela celebra ambos, pero a la vez también integra en un puro concepto a lo mejor a docentes y asistentes, como el Día de la Educación. Hay escuelas que lo hacen de manera distinta, hay escuelas que lo hacen juntos. Un solo día, si bien se les hace una cosita el Día del Asistente y se le hace una cosita al profe, pero se hace un puro día, como para todos.
Sí, sí, pues te uniendo. iba a decir que de repente cada colegio puede tener una buena fórmula para integrar al asistente de educación, ¿cierto? Para dar ese respaldo, dar ese piso, para evitar este síntoma de sentirse poco respaldado, deslegitimado. Yo Claro, creo que el hito y la efeméride es importante. Ahora, en el día a día también, en el sí, día a día, una reunión, ¿cierto? Reuniones donde haya, o consejo específico donde se integra al asistente de educación, creo que es súper importante que, de qué manera tú desde lo oficial, ¿cierto? Los ujú, integras, de qué manera tú sí, les pides su opinión, le haces participar de la recolección de insumos a través de encuestas, por ejemplo, opiniones, consejos exacto. técnicos, porque si están en aula todos los días, por ejemplo, o están en patio todos los días, saben mucho, saben mucho. Mm, Yo creo que un colegio se puede equivocar si es que no le da valor y no le da importancia a ese rol, porque tienen mucho ujú, insumo que integrar, mucha información que sí, entregar. Y súper importante lo que tú dices, pues tiene que ser manejado con cuidado, porque de otra manera tú lo expones, ¿cierto? Y le das, quizás se sienta responsable de algo en el que él solamente informó qué pasó. Entonces, sí, claro, ahora, no hay mucho estímulo a participar si es que ves que cuando claro, participaste hay consecuencias negativas. sí. Ahora, el inspector de patio tú lo puedes integrar de frontón a la convivencia, en actividades, porque ellos tienen mucho más contacto con apoderados Con niños y con también, estudiantes. De hecho, su rol es de contacto con estudiantes y con apoderados muy fuerte. ¿no? Sin ¿Ya? duda. Entonces, ahí tú con ellos sí puedes ahí ir un poquito más allá y darle cierto rol en la gestión de la convivencia. A lo mejor si estás acompañando, estás haciendo el acompañamiento de un estudiante, puedes con él coordinar algunas cosas. Incluso hay estudiantes que confían mucho en algunos inspectores, hay estudiantes que conversan mucho con algunos inspectores. Tienen una relación muy bonita. Entonces, esa se puede, si justo es un alumno que está en algún conflicto o alguna situación, esa persona te puede ayudar mucho en algún acompañamiento en la interna del estudiante. Sí, de acuerdo, totalmente. Por Bueno, eso hay que observar, hay que mirar mucho y hay que estar con los asistentes de la educación en reuniones permanentes. Mire, yo también quería, ahora volviendo a retomar el tema de la salida del estudiante, hay una segunda parte que me gustaría que pudiéramos conversar también, que tiene que ver cuando el estudiante ya definitivamente ya, vamos a suponer que como habíamos dicho, no llegaba a la unidad de convivencia, no llegó a inspectoría, ya, ¿qué pasa cuando llega también? Vamos a suponer que el estudiante llegó a inspectoría o llegó a convivencia. ¿Cuál es el margen que tiene uno ahí como convivencia escolar o como inspector en la primera instancia de coordinar algo o de poder resolver algo? Eh, Porque el estudiante llega y normalmente llega contando su versión, porque la única versión que tiene es del estudiante que llega, ¿no es cierto? Porque ujú. él llega a la inspectoría y le dice al inspector, o le dice, no, me sacaron de la sala de clase, y normalmente el relato del estudiante incluso podría llegar hasta decir, no sé por qué me sacaron de la sala de clase, no sé por qué me echaron. Aunque uno sabe que varios de ellos saben por qué lo echaron, pero normalmente parten diciendo que no saben por qué. Entonces, en esa conversación, en ese proceso de entrevista que uno puede tener con un estudiante en la primera entrevista, uno puede ir sacando, ¿no es cierto?, alguna información más, pero más allá de tomar una decisión o decir, mira, vamos a hacer esto o vamos a hacer esto otro, no se puede en ese momento porque eh, tienes solamente una versión nomás. Desde el punto de vista incluso del debido proceso, sería anticipado hacer algo con ese estudiante porque tiene solo una versión. Ahora, lo otro también tiene que ver con las estrategias que puedan ocurrir después de eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se puede hacer de manera posterior a una investigación o a lo que también espera el profesor? Entonces, ¿cuánto tiempo pasa? Porque a veces pasa también que está el uno, ya tú conversas con él, ¿no es cierto? Y a lo mejor tienes que atender a otro niño o a otro estudiante a la vez. Entonces, ¿qué haces con él? Y ahí es donde ocurre un poco esta cosa que le pasa al profe al otro lado, que uno dice, ya, ¿sabes qué? Mejor vuelve a la sala de clase. Lo vuelve a enviar, ¿no es cierto? En inspectoría pasa lo mismo, porque inspectoría está con el estudiante y llegan otros problemas, porque pasan cosas en el colegio, otros niños con otras problemáticas, o un apoderado que tiene que atender, entonces a veces no hay mucho espacio donde retener estudiantes. ¿Y qué hace el inspector? Resuelve, volvió enviándolo de nuevo, inspectoría diciéndole, mira, dejamos como en pausa tu situación, mientras tengo el relato de la profesora, y ahí ocurre este vacío un poco, donde el docente lo ve volver al Sin estudiante consecuencia.
sin una consecuencia inmediata, porque la consecuencia no debería, a lo mejor no es inmediata, no va a ser inmediata, va a ser un día o 2 días después, dado la investigación o las entrevistas que se tengan que hacer, ¿ya? Pero ahí es donde pasa eso que decís tú, que llega el estudiante sin una consecuencia. Y ahí ocurre una cosa. Hay otro dolor de la convivencia, porque el profesor se siente que no... No está respaldado por convivencia. No está respaldado por la escuela, en el fondo. Claro, y qué chistoso, porque si esto se vuelve crónico a fin de año o a mitad de semestre y viene el diagnóstico que convivencia escolar no hace nada. Claro. Que es lo que da el nombre a este podcast. Exacto. Bueno, entonces, en la práctica, Robinson, quizás, no sé, si bien considero que es válido, a veces que sacar a un estudiante de la sala y es parte de la práctica diaria, no te vamos a decir que no, ¿cierto? No te vamos a decir que está mal, no lo vamos a tomar por ahí. Pero si el estudiante llega a la sala y no sabemos, no tenemos el insumo de qué pasó, si no sabemos la falta, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada más que de repente tomar el relato del estudiante si queremos hacerlo serio, ¿cierto? Todo bajo evidencia como corresponde, si es que se puede, porque a veces estamos atendiendo emergente y no lo podemos atender nomás. Exacto. Y después habría que preguntar en la entrevista, la versión a la profesora. Entonces uno dice, bueno, pero ¿de qué tanto sirve entonces que lo hayan sacado a la sala? Y ahí viene el vacío. Y ahí uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos cambiar esto de que el docente en el aula busca ayuda en un colaborador que está fuera de la sala, ¿cierto? Que es parte del colegio, pero no nos manda la información? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a ese docente? Y después cuando uno va, muchas veces, y pregunta, profesora, cuénteme qué pasó, por qué mandó a tal estudiante a la sala, a la inspectoría, nos dice, no, lo que pasa es que conversaba mucho, por ejemplo. Claro. No, lo que pasa es que le pegó al compañero, fue muy grave. No, la verdad es que le pegó en la cabeza. Ya. Claro. Y muchas veces ocurre de que el recurso está mal ocupado, el de sacar al estudiante de la sala. Muchas veces ocurre que el docente pudo haberlo manejado en el aula y no lo hizo. O a veces ocurre que sobrepasó la capacidad del docente de dedicar la atención al problema, porque un docente tiene que hacer su clase igual. Sí. Y no puede ser que hayan constantes interrupciones de un estudiante de un grupo. A veces no le queda otra más que sacar de la sala. Entonces, más que atacar la validez, si lo hizo o no lo hizo, o si tiene o no tiene la herramienta, no va por ahí, sino que tiene sentido solo si es que va la información de por qué lo saca de la sala. ¿Cómo lo resuelven algunos colegios? Y aquí ya pasamos a la parte práctica, ¿cierto? Sí. Muchas veces, algunos colegios con los que me ha tocado conocer, los profesores manejan una papeleta donde dice se envía inspectoría y salen las opciones con casilla de verificación. Mira. Malestar físico, psicológico o desregulación. Claro. Otra casilla de verificación que diga, por ejemplo, situación indisciplina. Y ahí observaciones, 2, 3 palabras, una frase que me diga una referencia de por qué. Y eso ya nos sirve a nosotros. Entonces el estudiante, si llega a inspectoría, tiene que llegar con la papeleta. Otros colegios lo resuelven, donde yo trabajo, se resuelve con un WhatsApp. El WhatsApp con el grupo SOS. Ahora, hay un riesgo porque a veces se pide SOS para situaciones que no lo ameritan, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, que el estudiante conversa mucho. SOS, intervención de convivencia escolar, porque el estudiante conversa mucho. Lamentablemente, si es que eso pasa y pasa todo el tiempo, el profesor se expone a ser percibido como que tiene poco manejo en el aula. Claro. ¿Cierto? Y bueno, ahí nos toca apoyarlo, obviamente, ver la forma de entregarle herramientas para que no siga ocurriendo. Por 2 motivos. Porque se debilita su figura de autoridad ante sus estudiantes y porque también convivencia escolar no podrá priorizar sus requerimientos de asistencia porque obviamente vamos a ver que quizás no es tan grave. ¿Ya? Y se ve mucho en muchos colegios. Obviamente no es la tónica, no es lo que uno quisiera, ¿cierto? No es la gracia apuntar al profesor y decir, no, esto se trata de una falta de herramientas, pero simplemente lo menciono porque es una de las situaciones que ocurren también, que sería como el lado B de los grupos SOS de WhatsApp. No sé si te ha tocado conocer alguna otra estrategia o algo así que podemos compartir. Sí, mira, la estrategia esa del WhatsApp es como yo creo que la más usada. La más común, sí. Sí, es que es rápida porque todos tienen WhatsApp. Entonces como que
no es tan difícil como hacerla, aplicarla, pero como dices tú, pues, a veces se mal usa o no sé, no es más que mal uso, sino que no es el criterio. A lo mejor ahí habría que hacer un trabajo muy fuerte con los docentes, como para ir, que es lo que pasa en general en todos los WhatsApp, ¿eh? No es solo en este WhatsApp de SS, sino en los WhatsApp de apoderados, en los WhatsApp de... Pasa mucho que se hablan una cantidad de cosas que no tienen nada que ver, o se ocupan para otra cosa, o se dicen cosas que no deberían decirse, ¿no es cierto? Entonces, Claro. ahí habría que hacer ahí mucha formación detrás de eso, lo cual me parece súper bien, porque en la medida en que esto vaya ajustándose a la realidad y al contexto de la escuela, ese WhatsApp es probable que se ocupe mucho mejor a medida que vaya avanzando el tiempo, ¿ya? Y a medida que se vayan tomando más acuerdos sobre el uso de ese WhatsApp, ¿ya? De acuerdo, no, y no solo, no solo WhatsApp, por ejemplo, en general, tener los criterios definidos de antes, de cuándo voy a pedir Sí, ayuda y por qué. Los criterios tienen exacto, que porque estar súper claros. a lo mejor a lo mejor esa es la conversación que habría que tener con esos profes. ¿Cuáles son los motivos por los cuales yo tengo que escribir en ese WhatsApp y cuáles serían los criterios? ¿No? ¿Cuáles son los ejemplos que podemos dar? Y ahí ir configurando un poco el tipo a lo mejor de falta o de situaciones que podrían ocurrir en las escuelas para yo citar. Porque a lo mejor si un estudiante conversa mucho o un estudiante no toma atención, a lo mejor debería ser otro el trabajo, desde orientación a lo mejor se podría trabajar ahí. De O todas maneras, posterior no, a y eso, también, uh-huh. y previo a eso incluso, Robinson, el flujo de derivación de cuándo y a quién voy a derivar, bajo qué motivo, y que quede súper Exacto, claro. ese. Por ejemplo, si se trata de un tema disciplinario, no necesariamente no tendría por qué recurrir al orientador, de repente tengo que recurrir a alguien más, otro personal Exacto. disponible, ¿cierto? Ante una desregulación emocional, podría llevarlo la TEN, ¿cierto? Una enfermera que puede estar ahí, un Claro. técnico de enfermería, pero de repente quizás necesita asistencia de otro tipo de personal que esté disponible. Uh-huh. Entonces, eso tiene que estar con criterios trabajados y tiene que trabajarse el consejo profesor y repasarse una y otra vez, y el feedback no solamente tiene que ser de una vía que es como yo te digo lo que tienes que hacer, sino que tiene que haber discusión posteriormente. ¿Cómo resultaba esta estrategia? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Y muchas veces ocurre, y he tenido buena experiencia al respecto, que cuando tú involucras a los profesores en la búsqueda de solución de un problema, muchas veces salen muy buenas ideas. Sí. Porque no todas, es un error del personal de convivencia escolar creer que todas las soluciones tienen que salir del equipo de convivencia escolar. No es así. Uh-huh. Involucra a los profesores, involucremos al asistente de educación y busquemos la forma de construir entre todos. Y muchas veces el mismo profesor, los profesores tienen buenas ideas de cómo solucionar los problemas. Por ejemplo, mira, típico que pasa que una inspectoría sobrepasada no ha podido revisar las anotaciones en las hojas de vida de los estudiantes. Exacto. Entonces pueden pasar meses hasta que se dan cuenta que un estudiante lleva 2, 3 hojas de anotación en la hoja de vida. De Sí. verdad que me ha tocado verlo un montón, no sé si te ha pasado a Sí, ti. hay Y reglamentos los internos que consejos dicen, disciplinarios no son tan frecuentes como los profesores quisieran, porque también los colegios tienen que dedicarse a la parte formativa, la pedagogía, convivencia escolar también tiene su protagonismo ahí y va a querer pedir consejo profe, entonces a veces no sí, hay tiempo para atajarlo todo a tiempo. este tema que tú nombraste ahora podría ser para el siguiente podcast, que es el tema de en cómo cuando diseñamos ciertas cosas en el reglamento interno. Por ejemplo, hay muchos reglamentos internos que dicen que un niño a la cuarta anotación, voy a suponer, algunos dicen cuarta, quinta, no sé, se le llama al apoderado. Y tú de repente vas a revisar y así un sondeo de las anotaciones y hay muchos estudiantes que tienen más de 4 anotaciones y nunca se le ha llamado al apoderado. Porque hacer ese ejercicio de cada 4 anotaciones, estoy suponiendo que la escuela se autoimpuso esta normativa, porque son normativas autoimpuestas, porque el ministerio ni la superintendencia jamás ha dicho que cada 4 anotaciones se tiene que llamar a los apoderados, es una autoimpuesta. Entonces, decir ya cada 4 vamos a llamar y son imposibles de hacer, imposibles de ejecutar. No tenemos el recurso humano para atender a tanto apoderado. Entonces, hay que reconfigurar esas normativas que no se cumplen. Entonces, por eso es importante el acuerdo real de qué es lo que podemos hacer, porque una cosa es lo que vamos a hacer, pero eso es lo que podemos como escuela, en base a nuestro contexto, a la realidad que tenemos. Incluso eso mismo que habíamos hablado, los ejemplos, por ejemplo, esto del papelito que había hablado tú, a lo mejor hay escuelas que tienen N problemas con el tema del papel.
Entonces ellos no se podrían decir, vamos a hacer el papel porque no tenemos papel. De hecho, no hay ni papel ni para las pruebas. Entonces no podríamos tener estoy inventando, no podríamos tener esa como acción. Entonces a lo mejor nos sirve el WhatsApp porque sí, WhatsApp tenemos todos. A lo mejor otra escuela no, porque mira, donde tenemos, no podemos usar WhatsApp porque el internet adentro del colegio es pésimo. Hay escuelas Porque que pasa no. un funcionario que dice, no, mi celular es mi vida Exacto. Entonces, personal, no debería por qué ocuparlo en la parte laboral y es todo válido. justamente, Yo creo que entonces, una buena pregunta, incluso para hacerlo a la gente que nos está acompañando hoy día, que nos puedan contar cómo lo resuelven en sus colegios, cuáles son las estrategias que le han servido, o quizás ha sido un tema que no han podido resolver, que nos puedan contar si es que hay alguna estrategia que valga la pena compartir. Porque es siempre como es lo que suele pasar en educación. A veces, cuando no estamos bien articulados, cuando no estamos en red, cada grupo trata de resolver por su cuenta y va descubriendo la rueda independientemente cada grupo. Cuando a veces de repente tenemos que simplemente compartir las buenas ideas, copiarlas, implementarlas y decir esto me sirvió, esto no me sirvió, tengo que hacer estas adecuaciones, a mí me sirvió pero con estas adaptaciones a mi realidad, etc. Entonces, los invito a todos los que nos están viendo en este momento que nos puedan contar cómo resuelven en su colegio, por ejemplo, un tema muy concreto, la comunicación entre el docente que necesita ayuda desde el aula y los equipos que están de apoyo como inspectoría, convivencia escolar, orientación, técnico de enfermería, lo que sea que esté disponible en su realidad escolar. Creo que sería sí, un buen diálogo ahí con la gente que nos escucha. lo vamos a dejar ahí de tarea, solo para el que nos escuche y para el que después pueda Para el estar, que lo vea, que no escriba. claro, para el que lo vea después podría poder escribir algún comentario y que pueda servir para generar de alguna manera esto que buscamos en este podcast, de generar Así es. comunidad de convivencia. ¿Ya? Así que dejamos ahí la pregunta de Miguel Ángel, la podríamos escribir, a lo mejor podría escribir una, no sé si tú tenés puro acceso a escribir algo. Sí, puedo. Espérame. Lo voy a hacer desde el celular. ¿Ya? Bueno, mientras tanto vamos cerrando este podcast que dejó tareita para el segundo, que a lo mejor podríamos hincar el diente al tema de los reglamentos internos. No lo sé todavía porque nos tenemos que poner de acuerdo en la semana, pero en conclusión yo creo que es importante eso, la coordinación, el andamiaje, el sistema que tengo yo de cómo funciona la escuela, cómo la escuela a través de este sistema puede evitar no solo conflictos, sino que otros conflictos se empeoren. Como el ejemplo que dimos de la historia del estudiante de segundo medio que es sacado de la sala de clase. ¿Cómo trabaja convivencia escolar con inspectoría? Bueno, y también faltó ahí un poco el relato hacia el docente. ¿Ya? ¿Cómo también podemos irles comunicando al docente esto mismo que hablamos de los pasos que se siguen después, posterior, si el docente ya después habló con el convivencia escolar, explicó la situación de por qué lo sacó de la sala, las acciones que se ejecutan frente a ese estudiante, si es que se hizo una derivación, se le llamó al apoderado, algo se hizo, esa historia se tiene que contar al profesor que envió al estudiante a inspectoría o envió a convivencia, porque para que no quede en el aire, ¿ya? Para que ese profesor quede con, convivencia llamó al apoderado, se tomó este acuerdo con este estudiante, ¿ya? Es importante también hacer ese cierre, a lo mejor que puede ser algo muy sencillo como esto mismo que incluso hablamos de que no conversa mucho, porque si hay un estudiante que conversa mucho en clase, hay algo ahí, algo pasa, en algo se puede ayudar a ese estudiante porque no está prestando la atención y es probablemente que si conversa mucho, pasa algo, a lo mejor las notas no son las que podría tener o podría irle mejor, no sé, hay un montón de cosas que se pueden mejorar en ese estudiante frente solo a la situación de habla mucho. ¿Ya? Entonces, es como canalizamos esa denuncia o esa inquietud que tiene el docente con respecto a un estudiante específico, para darle como el cierre y el acompañamiento, ya sea de convivencia, de la unidad técnica, de orientación, o el mismo apoderado que pudiera hacer algo a través en el hogar. ¿Ya? Se puede generar una mejora siempre. ¿Ya? Eso yo creo que es como el... Sí, y me surge la duda, que es lo que habíamos puesto en lo que publicamos, ¿cierto? Cuando estábamos promocionando este capítulo. ¿Quién toma la pelota caliente al final?
Sí, po. Porque a veces pasa que cuando no hay claridad entre a quién derivo, bajo qué contexto, muchas veces puede hacer, no, este tema es de convivencia, no, es que esto es más de inspectoría. No, lo que pasa es que este estudiante le robó al otro estudiante, entonces como más disciplinario, más de inspectoría. Exacto. Entonces, están definidos los roles, están definidos los criterios cuando un docente o cuando surge un emergente de alguien que necesita ayuda. Yo creo que atienda a lo mismo. ¿Tenemos una buena articulación entre los distintos grupos de trabajo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, que es lo que también habíamos comentado en la previa, de cuando hay un equipo, por ejemplo, el equipo PIE, ¿cierto? La ¿Mm? fonoaudióloga, la psicopedagoga, etcétera, llaman al apoderado, un apoderado que ha faltado a 5 citaciones de distintos estamentos, que el profesor jefe la citó, que inspectoría, que convivencia, que PIE, y justo ocurre que PIE la citó y a los 2 días la volvió a citar el profesor jefe y en la misma semana convivencia escolar. Y el apoderado dice, pero aquí me llaman a cada rato. ¿Por Claro. qué no se pudo aprovechar si ese apoderado le cuesta asistir por trabajo o porque no le interesa, por negligencia, etcétera, que pasa mucho también? Si logró ir un día, ¿por qué los distintos equipos no aprovecharon esa instancia para atenderlo? ¿Cómo muchos colegios cómo lo resuelven? Y ahí viene la duda. También nos pueden contar qué estrategias tienen para resolver esta situación, cómo resuelven la comunicación entre los distintos equipos. Me ha tocado ver, por ejemplo, planillas unificadas donde están las citaciones de distintos estamentos. Entonces hay una especie de calendario donde dice ya, este día, a esta hora está citada este Claro. curso, apellido. Puede ser que hay otra forma. Puede ser que algunos colegios tengan acceso a software de gestión que lo tienen un poquito más resuelto ahí con ayuda de la tecnología, quizá una planilla en Excel, quizá unos WhatsApp también. También sería interesante conocer otras realidades de distintos colegios que lo puedan resolver de otra manera. Es como interesante porque son problemas cotidianos de los distintos colegios, sobre todo cuando son tanto emergentes, Pero en tanto el día a estudiantes día, y tantos funcionarios ante los sí, emergentes del día a día. sí, sí. Pero, como te digo, mientras mejor como estas mismas datos, estas mismas como acciones que estás dando tú, si bien sirven como inspiración también para que otras escuelas se sienten a conversar de esto. Se sienten a decir ya, ¿y cómo lo estamos haciendo? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué te pasa a ti ya? Y luego de esa conversación, generar una herramienta que pueda resolver, que la generen ellos mismos. ¿Ya? Porque si bien, como dices tú, podemos dar un montón De tips. de tips, de cosas, pero tienen que ser posibles en tu escuela. No, es lo más importante. Por eso es tan difícil dar La mucho, receta. claro, una receta infalible, porque no es para todos la receta, nunca es para todos. Entonces, si bien esta gente, las personas que puedan cooperar o que puedan decir, mira, nosotros hicimos esto, pueden servir de inspiración. A lo mejor tomarla y adaptarla Claro. al propio contexto. ¿Ya? Porque una buena educación, bueno, los que hacemos asesoría o hemos dado charlas en distintas escuelas, cuando uno habla cosas, por ejemplo, hay mucha gente que dice, pero eso funcionó allá, acá no. Pero porque allá, no sé, pues es del sur y acá estamos en el norte, cualquier cosa. Siempre hay como una excusa. Entonces, más allá de esa excusa, de que ahí están los, no sé, pues los de arriba, los de abajo, los del norte, los del sur, lo que sea, porque una escuela pública, esta es una escuela privada, lo que sea, es preguntarse a sí mismo qué es lo que nosotros como institución podemos hacer para mejorar esto, en base a nuestros recursos. Y esa es la pregunta, más o menos, yo creo que en todos los ámbitos que tiene que hacerse desde la gestión. Y el encargado de convivencia es lo mismo. A mí que me ha tocado ser encargado de convivencia en distintas escuelas, nunca he podido aplicar la misma fórmula o la misma estrategia. Lo que sí es que me ha tocado construir la gestión, el andamiaje, como estábamos hablando, construirlo, empezar a ver, coordinar, a sentarme a conversar con gente y a ir construyendo algo. Eso sí ha sido como transversal en todas las escuelas que he trabajado y por eso le dedico tiempo a esto. Por eso le dedico mucho espacio a eso, a las conversaciones entre coordinaciones de equipo, entre coordinaciones, más allá de la conversación valórica que hablamos en un principio o estratégica que puede tener un docente en el aula, sino es que a cómo la escuela en su coordinación es un agente que favorece, cómo la coordinación interna de una escuela favorece la convivencia escolar. Qué importante, y de hecho se podría hacer cada año, porque siempre, todos los años son diferentes. Si bien hay un andamiaje instalado, a veces pueden haber distintos factores que te cambian todo el escenario.
hacer ese diagnóstico, pero ese diagnóstico uno a uno, como dices tú, que es ir preguntando, ir conociendo los dolores, ¿cierto? La experiencia, el feedback de otros actores que colaboran a la gestión de la convivencia escolar. Es súper importante, como tú bien dices, hacer esa conversación. Pero me ha tocado trabajar en colegios donde había una buena estructura, colegios donde no había ninguna estructura y hay que empezar de cero. Sí. Y siempre tienen en común eso, que lo que resulta es conocer el dolor desde la perspectiva de cada uno de los actores. Sería Totalmente. interesante, sería interesante que pudiéramos elaborar, estoy soñando, aquí cuando uno empieza a soñar, a partir de las conversaciones, que pudiéramos elaborar un diagnóstico a partir de los dolores. Yo hice uno hace un tiempo atrás, que es como un diagnóstico a partir de los dolores de la convivencia escolar. Es donde hay que mirar. Sí. Pero podríamos un día juntar, hacer algo, o unificar criterios en base incluso a los mismos comentarios también que nos puedan ir haciendo, para ir enriqueciendo este diagnóstico y después entregarlo. Hacer como un podcast del diagnóstico de los dolores de la convivencia, hablar Buenísimo. sobre eso y después dejar un material para que otros puedan hacerlo. No sé, dejarlo como de manera, como entregar algo. Siento yo que si pudiéramos entre todos los que estamos participando, entre todas las personas que escuchan este podcast, hablar de los dolores de la convivencia, y luego de eso hacer como una línea de criterios, por decir de alguna manera, hacerle un trabajo y darlo como un diagnóstico. Para que la Buenísimo. escuela este año pudieran a lo mejor hacer una revisión y a partir de ahí decir, ya, el próximo año o ahora a fin de año puedo hacer esto, puedo mejorar esto, puedo desde dónde empezar, desde dónde comenzar. Sería bonito, sería interesante que este podcast tenga ese producto. Me gusta, me apunto. Me apunto. Bueno, nos va a servir mucho nutrirnos de la experiencia y Sí, los comentarios de los que nos escuchan. Necesitamos más insumos para poder llegar a un buen producto. sí, ahí Por estamos ejemplo, entonces. que el RICE puede ser muy ideal y no lo conoce nadie. Exacto. O puede ser que el RICE no está bien, lo conocen algunos, pero no se aplica. Tantas cosas, tantas combinaciones que pueden haber. La O el falta, por mismo, ejemplo, de instancias formativas, que los patios, por ejemplo, los recreos, faltan como instancias dirigidas de juego, ¿cierto? De involucramiento, de cultura. Hay tantas cosas que se pueden hacer para mejorar la convivencia. sí, la misma lógica del diagnóstico. ¿Se hace un diagnóstico de convivencia? ¿Las escuelas lo hacen? Claro. Por ejemplo, si me pregunta a mí, aplicar el día socioemocional no es suficiente. No, porque el día apunta a lo que los niños sienten frente Y a de una hecho, situación. como instrumento yo también tengo una visión bien crítica igual, porque el instrumento en sí de Sí, repente no... sí, pero como te digo yo, pues el día apunta que es bueno mirar el día. El día es un insumo dentro de un diagnóstico gigante. Es un insumo más. Y que no es malo, tampoco es como para mirarlo a ciegas, pero sí aporta al diagnóstico. Ahora, es No un es suficiente. diagnóstico, claro, porque es un diagnóstico de Eso. lo que los niños, de la percepción de los estudiantes, frente a ciertas cosas. Ahora habría que ver desde el punto de vista de lo que hablamos nosotros, de la gestión, de lo práctico. De la gestión, claro que sí. Claro, cómo nosotros vemos la gestión dentro de la convivencia. Entonces, y ahí es meterse en los dolores, porque ahí hay que hablar de la acción que hace convivencia, de lo que hace inspectoría, de lo que hace el docente. Entonces ahí, por eso yo creo que un buen nombre los dolores, porque son incómodos. Es incómodo hablar de esto para algunos colegios. O el dolor del encargado en particular, que puede ser cuando su visión de la convivencia escolar no es compartida por el resto del equipo directivo. Sí, sí, Pasa, por supuesto. Bueno, yo creo pasa. que estamos dándole el cierre al podcast. Estamos contentos, yo creo que cada vez vamos fluyendo más en la conversación. Así que, bueno, agradecer a las personas que están viendo y a los que lo van a ver en algún momento del día, o mañana, o cualquier momento. Y ojalá puedan aportar con los comentarios, que a nosotros nos sirven mucho los comentarios que hacen. Y agradecerlo a todos. Y eso, no sé, Miguel Ángel. Gracias a todos los que nos acompañaron. Veo que ahora tenemos 6 personas con nosotros. Gracias por acompañarnos hasta el final. Tuvimos como un pic de 11 en algún momento. Estamos creciendo.
y muchos más van a poder escucharnos, probablemente están llegando a la casa, no sé. Van a escucharnos más a lo largo de la semana. Y les contamos cuándo va a ser el tercer capítulo. Sí, pues, Así que y ahí estén vamos a ir. atentos. Siempre avisamos con 1 o 2 días de anticipación porque vamos tomando la decisión a medida que nos vamos juntando. Ah, Nidia, mira. Un saludo a Nidia, Nidia. de Mira, Perú. desde el Perú. Un gran saludo ahí a Nidia. Sería Muchas interesante gracias, saber, Nidia. la situación en Perú, si existe un cargo de convivencia escolar, cómo lo trabajan ellos. Sería muy interesante que en algún momento pudiéramos conversar con gente de otros lugares y ver cómo lo están viviendo ellos, cómo lo viven, si estos problemas de convivencia los tienen igual, ocurren. Así que un saludo allá a Nidia desde el Perú. Muchas gracias, Robinson. Entonces, estamos en contacto con ustedes, chicos, amigos que nos siguen, para poder tener nuestro próximo capítulo pronto. Ya les vamos a decir cuándo. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén bien, nos vemos, chao. Chao, que estén bien.